Aún no, Lick. Y que van bien atrasados. O sea, creo que a empezar vamos la unidad de sistema reproductor. Ah, y masculino también, no lo han visto. No, es que es, ahorita lo que acabamos de terminar es la unidad de fisiología Urinaria. renal. Ajá, fisiología renal. Ajá, y Y como, en estos días creo que empezamos. En esta semana creo que me parece. pues sí, está muy bien. ¿Verdad que ahora están listos para dar la clase? ¿Sí? ¿Qué les dije la vez pasada que solo de este día me iba a acordar? ¿Se acuerdan que sí les dije? Sí, Ah, vaya pues. Así que vamos a ver Pablo, Paola, Isaí, May, Rafael, Diego, Noemí, a participar, a participar, porque solo de este día me voy a acordar. Oigan bien, solo de este día. Va a decir Isaí, puchica, ya me fregué. Eso le iba a mencionar. No, no. Pero así es que para que a Diego, los otros, ¿verdad? Compañeros ahí, tienen que participarme. Yo al final pongo esa nota, ¿verdad? Formativa y es respecto cuando dicen las compañeras, ¿les participan a ustedes? Pues sí, algunos sí, pero otros no. A mí todo. ¿Y cómo puede ser eso? Es que lo voy mencionando ahí y el que no me conteste le pongo tal nota, pues, ¿verdad? Entonces, yo, como les digo, solo de este día me voy a acordar. Me comenzó la grabación, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a comenzar. Ahí me dice si observan la clase. Esta clase es súper bonita. Es acerca de, vamos a ver aquí, darle toda tu pantalla. Muy bien. Es acerca de la histología del aparato reproductor femenino, fecundación y placentación. Cuando nosotros veíamos el primer tema de la 1, imagínense ustedes, porque Sí, yo creo que fue el presentando. primer tema de la 2 fue aparato branquiomérico, ¿verdad? Si no me equivoco. Hola, hola, ¿alguien va a Sí, hablar? Sí, ¿verdad? Entonces, en la 1 Lick no estoy presentando. Ah, No. permítanme, gracias. Ahora sí, Sí, ahora sí. eso, vamos a ver. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la clase que vamos a ver este día es acerca de la histología del aparato reproductor femenino, fecundación y placentación. Entonces, les decía que esta parte de fecundación y placentación es como una partecita que quedó pendiente, pero es porque no es que nos haya olvidado, no que así está el programa, ¿verdad? Cuando veíamos la primera clase en la anatomía 1. ¿Se acuerdan cuál fue esa clase de la anatomía 1? La primerita clase. Que no era ¿Cuál la fue? embriología de Ajá. Sí, cuando fue la vimos primera clase de esto de micro los... uno. De la 1, ¿cuál fue? Sí, la primera. Sí, pues sí, pero ¿cómo se llamaba esa clase? Embriogénesis temprana, ¿verdad? Embriogénesis temprana. La primera de la 2 fue aparato branquiomédico. Del aparato branquial que se forma a nivel de la faringe primitiva, vale. Pero la primera clase de la 1 fue embriogénesis temprana. ¿Cuándo comenzamos con la fecundación? Luego con la división celular, la segmentación, la compactación, la mórula, ¿se acuerdan? La mórula, el blastocisto, y en fin, ¿verdad? Luego se implantó, segunda semana del desarrollo, disco bilaminar, tercera semana disco trilaminar, la gastrulación, bueno, entonces, pero no vimos la placentación, entonces, ustedes cuando vean ahí el blastocisto van a decir, esto ya lo vimos, claro, lo vimos en anatomía 1, o sea, fue la primera clase que vimos, ¿verdad? Cuando tal vez el currículum se actualice, se, de una sola vez se vea esto, ¿verdad? La fecundación y la placentación. Bueno, vamos a comenzar.
El aparato reproductor femenino incluye los órganos sexuales y las glándulas mamarias. Los órganos sexuales externos, ¿cuáles son? El monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y las glándulas vestibulares. Y los órganos sexuales internos se encuentran, ¿verdad? En la cavidad pélvica y son los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina. Ellos se consideran como órganos sexuales internos. Las trompas de falopio, ¿verdad? Trompas uterinas, el útero, la vagina. Muy bien, miren qué bonito este esquema. Bueno, vamos a comenzar con un caso de aplicación, porque aquí los he traído los casos de aplicación. Así es que vamos a ver. Dice, vamos a ver, léamelo, Paola. Sí, la señora Zoila Maravilla, de 25 años de edad, es felizmente casada desde hace 4 años. Consulta en el Hospital de la Mujer por presentar leve dolor pélvico, oligomenorrea, que es son menstruaciones irregulares y escasas, y por la dificultad de lograr un embarazo a pesar de intentarlo frecuentemente. Se le diagnosticó poliquistosis ovárica, ovarios poliquísticos. Investiguen el cuadro 23.1, la página 884, para contestar lo siguiente. Muy bien. La primera pregunta, ¿qué dice? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la poliquistosis ovárica? Ovárica. Vamos a ver. ¿Quién le contesta ahí a Paola en qué consiste? Yo. Vaya, eso. Yo tengo entendido que es un agrandamiento, ¿no? O sea, un Sí. agrandamiento de los ovarios. Entonces, pero es porque estos tienen lo que se conoce como quistes foliculares, ¿no? Abundantes, Y ¿verdad? que son abundantes. Muy bien. Y que también, que en términos clínicos se usa como el síndrome de Steve-Levinson. Eso, muy bien. Vamos a ver, usted mismo. ¿Por qué la paciente es infértil? Quizás porque pues sí, como obviamente tiene el agrandamiento de los ovarios, los folículos que sufren maduración también pueden estar alterados. Sí, entonces, esta paciente no tiene ovulación. Ajá, no tiene ovulación. ¿Verdad? Y dice, ¿cuál es la hormona que no se sintetiza? Aquí va la cosa. La progesterona, creo que es. Ajá, la inhibición de la progesterona, ¿va? Que es causada por esa incapacidad del folículo. Del folículo, ajá. Ajá, correcto. ¿Se produce el fenómeno de la ovulación en esta paciente? Bueno, no, ¿verdad? Muy bien. Así me gusta. Bueno, vamos a comenzar entonces a estudiar los ovarios, que son órganos pares que en la mujer en edad fértil miden alrededor de 3 centímetros de longitud por 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Fíjense que también habíamos visto las medidas del testículo, ¿verdad? Y esto es bueno que sepamos las medidas de estos órganos, más que todo hoy que estamos virtualmente, ¿verdad? Y se encuentran a cada lado del útero, en la pared lateral de la pelvis, en una depresión que se conoce como fosita ovárica. Las funciones principales de los ovarios, al igual que las de los testículos, miren, es la producción de gametos y de la síntesis de hormonas esteroideas, en este caso los estrógenos y la progesterona. Y allá con los testículos, ¿cuál era esa hormona que sintetizaban ellos? Exactamente, la testosterona, muy bien. Bueno, aquí tenemos un corte este era un dibujo, miren. Este es un dibujo que lo tienen ustedes ahí en Rose, acerca de los ovarios, ¿verdad? Y todo el desarrollo de estos folículos, miren. Porque estos folículos, voy a quizás hacerles unas preguntitas que están acá para que nos podamos poner en sintonía. Hay unas preguntitas, unos investigues que dicen, ¿qué cantidad de ovogonias y de ovocitos primarios se producen en el periodo prenatal? En el periodo prenatal, ¿cuál es la cantidad de ovocitos primarios que se producen? 5 millones aproximadamente. Aproximadamente. Esto puede variar, ¿verdad? Pero unos dicen 6 millones, 7 millones, pero por ahí anda, ¿verdad? Son millones. Después dice, ¿con qué cantidad de folículos primordiales nace la niña?
Dice que el nacimiento entre 600.000 y 800.000. Por ahí, muy Solo bien. que dice que el 40% van a estar presentes al comenzar la pubertad. De Sí. esa cantidad. Ahora sí, hoy dice, ¿verdad? ¿Y cuántos hay al momento de la pubertad? Correcto, ¿verdad? De 300.000 a 400.000 aproximadamente. Estamos bien, pero vemos cómo vamos bajando, ¿verdad? Ahora dice, como yo sé que ustedes ya estudiaron esto, por eso les voy a hacer estas preguntas, pero están en la clase de WIP. Dice, ¿qué nombre recibe la fase del ciclo ovárico en la cual se produce el crecimiento y maduración de los folículos ováricos? O etapa de desarrollo folicular. Sí, acuérdense ustedes que nosotros tenemos un ciclo ovárico y un ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, esta es la fase folicular. Ya la vamos a ver aquí más adelante. Ya vamos a llegar ahí. Ya la pasé, vea. No. Bueno, pero por ahí está. Ya la vamos a ver. Pero eso se llamaba la fase folicular, ¿verdad? Que es altamente hormonal. Bueno, sigamos. Y después dice, ¿qué nombre recibe la fase en la cual se desarrolla el cuerpo amarillo? Fase lútea. Ajá, o secretora o lútea, muy bien. Y la otra es, ¿cuál es el destino del óvulo no fecundado? ¿Qué le pasa cuando? Pues sí, porque, ajá, sí, entonces es fagocitado, ¿verdad? Muy bien, sufre fagocitosis, o sea que ahí lo fagocita una célula, ¿verdad? De un macrófago, digámosle así, entonces, porque él es el que tiene la función de fagocitosis. Entonces, es diferente, este es un corte de ovario, este es un corte de ovario. Nosotros teníamos varias láminas microscópicas de conejo, de rabbit, decía ahí, entonces eran de conejo. Así es que este anterior era un dibujo, como les decía yo, donde se veían todas las fases de maduración. Comencemos aquí. Hablando del ovario, dice, vamos a ver la superficie ovárica y la parte más externa del ovario presenta un epitelio plano simple o cúbico que descansa sobre una túnica fibrosa de tejido conjuntivo que es la túnica albugínea. En esta túnica albugínea, fíjense, aquí se pueden ver todos estos folículos en diferentes etapas de maduración. El ovario en sí tiene dos zonas, la corteza y la médula. Entonces, este desarrollo folicular, ¿en qué parte del ovario estaría? ¿En la corteza o en la médula? Corteza. En la corteza, muy bien, ahí estarían, en la corteza. Bueno, vamos a estudiar nosotros ahora con más detalle, mire, ya este es como este cortecito, me lo llevo de aquí y estoy viendo esto, mire, ya se ve un poco más, con más aumento. Vamos a estudiar los folículos primordiales. Cuando un folículo es primordial, por ejemplo, este folículo que está aquí, este folículo no es primordial. Este ha alcanzado un desarrollo mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo un folículo es primordial? ¿Cuáles son las características que le pueden observar a un folículo primordial? Un folículo primordial decía que tiene células foliculares aplanadas y que se transforman en cúbicas y después en cilíndricas. Vaya. Y que obtenían una forma como granular. Pero todavía no lleguemos a, vaya, fíjense bien, un folículo primordial, ¿verdad? Son, híjole, mire, abundantes en la corteza del ovario, mire. Y entonces, ¿cómo están formados? Este es un dibujo, estos son unos esquemitas, entonces, de corte histológico, ¿verdad? ¿Cómo está formado un folículo primordial? ¿Cuáles son las características que usted le puede observar a un folículo primordial? Vaya, fíjense bien, mire. Vamos a ver. Ya me las dijo, pero quédese no tan adelante. Mire cómo es el epitelio que le están observando a este ovocito.
Que las células foliculares son Ajá, más aplanadas. exactamente, mire, reciben el nombre de células foliculares, ¿verdad? Y es un tejido epitelial con las características que es un epitelio plano simple, ajá, que recibe el nombre de células foliculares. Entonces, después viene lo que la compañera decía, ¿verdad? Ya no va a ser un epitelio simple, sino que ya el epitelio va a ser estratificado porque ya las células se van a ir y ya no van a ser tampoco planas, ¿verdad? Pero un folículo primordial también lo pueden observar ustedes acá, miren, en estos cortes histológicos. Entonces, ¿cómo son las celulitas que le están observando ustedes a estos folículos primordiales? Mire, tiene un núcleo bastante grande, mire, que sería ahí el núcleo del ovocito, ¿verdad? Vamos a ver cómo serían. Miren las células que le ven ustedes aquí alrededor a ese folículo primordial. ¿Cómo son? Miren. ¿Cómo son en cuanto a la forma? Son planas. Son planas. Ajá. Es un epitelio plano simple. Entonces, estos folículos primordiales, vea, inician su desarrollo y se van transformando en folículos primarios. Vamos a ver. Entonces ya no van a ser células planas, mire. Mire. Entonces, estos folículos primarios, ¿vais ahí? Continúe ahí. Están formados por celulitas cúbicas, mire. ¿Verdad? Ya no son planas. Ajá, ya son cúbicas. Ajá, vamos a ver. Y Ya son después cúbicas. cilíndricas. Ajá, y van adquiriendo un aspecto granular. ¿Verdad? Por eso es que ya aquí ya podemos llamarle a esta capita células De la granulosa. de la granulosa. Mire, células de la granulosa. Mire el aspecto que tienen, mire, granular, ¿verdad? Porque ya se van volviendo de planas, que fueron los primordiales, ya que los primarios, que ya vamos nosotros hablando de cúbicas, luego cilíndricas, hasta que adquieren ese aspecto granular, que se llaman células de la granulosa. Ellas se van dividiendo, van proliferando por mitosis. Ajá, entonces, y forman ese epitelio estratificado. O sea, venimos de un epitelio simple a varios estratos. Entonces, es un epitelio estratificado. Fíjense que también se está formando una membrana acidófila que recibe el nombre de, aquí se puede ver un poquito, vamos a ver, Zona pelúcida. de zona pelúcida, muy bien. Esta zona pelúcida es una membrana rica en glucoproteínas que tiene que atravesar, ¿verdad? El espermatozoide después. Igual, estas células de la granulosa, ¿a qué van a dar origen las células de la granulosa? A la teca. Sí, pero al final, como yo ya hablé como ya hablé de zona pelúcida, de la corona radiada. Ajá, la corona radiada son células de la granulosa, ¿verdad? Ya cuando entremos a fecundación vamos a ver esto, pero para que no se nos olvide, claro, después esto va a dar origen a las tecas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, mire, entonces los folículos secundarios también su medición es importante, ¿verdad? Que miden unas 200 unidades micras y ya aquí, fíjense, aparecen unos espacios que reciben el nombre de antrofolicular. Pero en el libro se ve como varios espacios y estos espacios van confluyendo, se van uniendo para formar uno solo, ¿verdad? Que sería el antrofolicular. ¿Vieron esa imagen en el libro donde pueden ver varios espacios? Entonces, esos espacios se unen para formar uno solo después. Entonces dice, aparece el antrofolicular, la granulosa forma el cúmulo uóforo, ¿qué es el cúmulo uóforo? Miren cómo se escribe, cúmulo uóforo. Es este que está acá, ¿ve? Que es el cúmulo uóforo. Ajá, ¿qué es el cúmulo uóforo? Miren las células, ¿de qué están formadas? Ajá. Entonces, ¿qué es el cúmulo uóforo? Son células de la granulosa que están sosteniendo ¿a quién?
algo así. Exactamente. Ajá, sí, mire. O sea, a veces los dibujitos hablan solitos, mire, son las mismas células de la granulosa que están sosteniendo al ovocito. O sea que cuando se unieron esas espacitos, ¿verdad? Y se formó el antro, entonces el ovocito quedó como relegadito a la periferia, digámosle así, sostenido por ese cúmulo óforo, ¿verdad? A veces lo ponen así, o óforo, o a veces lo escriben así, mire. Ajá. Entonces, véanme cómo está en el libro. Tiene que estar así como está acá. Pero sí, se puede escribir de las dos formas, pero ustedes se le llegan a preguntar, lo pueden escribir pues como está en el libro, ¿verdad? Bueno, ¿quién me habla de las tecas? ¿Cómo se forman las tecas? Se va a formar por las células del estroma, que son las que están más afuerita, Ajá. y se va a poder diferenciar, se va a formar una teca interna y una externa. Entonces, ¿a qué da a qué da origen a qué da origen? ¿Y quién de ellas da origen a los estrógenos? ¿La teca interna o la teca externa? La teca interna, ¿verdad? Junto con las células de la granulosa sintetizan estrógenos. Muy bien. ¿Un folículo maduro o de Graf? ¿Cómo lo voy a reconocer? Claro. ¿Y por qué más? Tienen una cavidad. Vaya, ya bien definida. O sea que los folículos secundarios pueden tener así como que quiero que me vean el libro porque aquí no tengo esa imagen. Se las voy a buscar, permítanme. Donde se pueden ver, como les decía yo, por ejemplo, en la figura 23.6, dice a la izquierda, dice folículo secundario, pero se le ve un antro bien pequeño. ¿Se fijaron ahí? Ajá, se le ve un antro bien pequeño. En la Entonces, página 881, ¿verdad? no, yo tengo la edición, no tengo la última, tengo la séptima. Entonces, este es 902, la página. Ustedes tienen la 8, ¿verdad? Sí, ajá, esta es 902, pero es la séptima. Entonces, ahí nada más se le ve un espacio pequeño. En otros libros, varios espacitos, pero son antros. Pero esos antros van a confluir. Y una vez que confluyen, que se unen, forman el antro completamente. Entonces, ya aquí, cuando ya se ve esta cavidad bastante agrandada, ya es un folículo maduro o de Graf. Entonces, ya el diámetro es mayor, ¿verdad? Y vamos a ubicar nosotros ya definidamente esta membrana que está aquí en rojito, que ustedes me van a decir cómo se llama, que ya me habían dicho. Zona pelúcida. Ajá, que es la zona pelúcida, ¿verdad? Que es una cubierta rica en glucoproteína y lo que les decía, miren, y estas células de la granulosa que están aquí reciben el nombre de células de la corona radiada, miren. Células de la corona radiada. Entonces, si yo les digo, las células de la corona radiada son células de la granulosa, claro que sí. Aquí lo están viendo. Porque eso es lo que son. Porque después ya es un folículo maduro o de Graf. O de Graf, así. Entonces ya está listo, ¿verdad? Para salir, digámosle así. ¿Cuándo un folículo es atrésico? ¿Cuándo un folículo es atrésico? Ajá, pues sí, pero ¿cuándo se vuelve atrésico? Porque se involuciona. Sí, vaya, eso va al final, va a experimentar involución, va a desaparecer, pero él va a ser atrésico
se puede quedar en cualquier momento de su etapa, pues, ¿verdad? Entonces, cuando ya no sigue su desarrollo, entonces un folículo atrésico, perdón, ¿verdad? Cuando ya no sigue su desarrollo. Aproximadamente, ¿cuántos folículos inician el desarrollo? ¿Cuántos pueden comenzar el desarrollo? ¿Y cuántos alcanza su madurez total? 1. Uno. Pueden haber casos, ¿verdad? 2 podría ser, ¿verdad? Pero cuando los gemelos, cuando la mujer tiene tratamientos así, porque no puede tener, porque tiene problemas de infertilidad y que se ha sometido a algún tratamiento. Miren, aquí nacieron unos quintillizos. Entonces, y eran diferentes, o sea, niño, niña. Entonces, 5, ¿verdad? O sea, que realmente comienzan el desarrollo muchos de ellos, ¿verdad? Pero normalmente solo uno va a alcanzar la madurez completa. ¿En qué consiste la ovogénesis? Es el proceso por medio del cual las células germinativas femeninas, ovogonios u ovogonios, se transforman en ovocitos u ovocitos, ¿verdad? Este proceso de maduración comienza en la vida prenatal, aproximadamente en el 3º a 8º mes. El ovocito primario inicia la profase de la primera división meiótica, la cual se detiene en un estado que se llama dictiado o de reposo, o de dictioteno también se puede llamar. En este estado llega la pubertad. O sea, ahí está como dormidito él, hasta que nosotros las mujeres pues empezamos el desarrollo, ¿verdad? Ya en la pubertad se producen los ciclos ováricos y comienzan a desarrollarse varios folículos, pero por lo general solamente uno alcanza la madurez completa. Los otros van a degenerar y se tornan atrésicos. Ahí está lo que les preguntaba. En el periodo prenatal aproximadamente hay 7 millones, ¿verdad? Al nacimiento entre 600,000 y 800,000. En la pubertad 440,000. Y en toda nuestra vida, se ovulan aproximadamente 500 hasta llegar a la menopausia, ¿verdad? O sea, ya cuando tenemos más de los 50 y la menopausia puede ser para las mujeres en diferentes edades, ¿verdad? Pero se considera que después de los 53, 55 años, pues entonces, en toda nuestra vida, aproximadamente 500 son los que se ovulan, ¿verdad? Desde que la niña desarrolla hasta que llega pues a la menopausia. Por eso es que se dice, ¿verdad? Que hay un riesgo cuando la mujer tiene hijos después de los 40 años, ¿verdad? Ahora, que hay que apurarse que de los 30, no, pues sí, porque los folículos realmente están ahí desde el nacimiento. En cambio, un señor ya de edad avanzada, mire, ese señor tiene 70 años y tuvo su hijo, ¿verdad? Puede, porque los espermatozoides de él son nuevos, digámosle así, se están formando en esos momentos. Entonces nosotros no, nosotros desde que nacemos tenemos esos folículos, ¿verdad? Pero no es porque ustedes se vayan a apurar. Tienen que sacar primero medicina, luego tienen que especializarse, así es que les falta mucho, hay que seguir estudiando. El ovocito primario, poco antes de la ovulación, hay un aumento ahí de la hormona luteinizante, mire, y completa la primera división de la meiosis, formándose un ovocito secundario e inicia la segunda división meiótica que se detiene en la metafase, la cual se completará solamente si hay fecundación, si no la segunda división no se completa. El número de folículos disminuye en forma progresiva hasta que prácticamente no hay ninguno después de la menopausia. Entonces ustedes se fijan acá, este es todo el desarrollo que se está dando en el ovario. O sea, este es el desarrollo folicular. Ustedes pueden ver aquí en la ovulación cómo están participando
hormona luteinizante y la folículo estimulante. Aproximadamente, si vamos a hablar de la fase menstrual, ¿en qué día estaríamos hablando acá? En un ciclo menstrual de 28 días, ¿verdad? Porque ustedes saben que el ciclo menstrual es diferente para cada mujer. Puede ser de 28 días, que sería lo normal, puede ser de 30 días, pues de 32 días, y unas mujeres que somos irregulares. Entonces, pero un ciclo menstrual normal es de 28 días. Entonces, ahí es bien fácil. 14, ¿verdad? Pero cuando la mujer no es tan normal, ahí es el problema, ¿verdad? Entonces, aquí se ve cómo están influenciando las hormonas, ¿verdad? En las diferentes fases del desarrollo del folículo. Y sí, este es el día 14 aproximadamente. Bueno, vamos a hablar del cuerpo lúteo amarillo. Vamos a ver, ¿quién habla del cuerpo lúteo amarillo? ¿Verdad que sí les dije la semana pasada? ¿Quién va a hablar del cuerpo lúteo amarillo? ¿Quién va a hablar del cuerpo albicans? Yo creo que ahorita acá ya ves ahí para decir, hay que hablar mis compañeros, pero no, Isaí, vamos a ver. Vamos a ver, Marta. Vamos a ver, Fanny. Vamos a ver, Pablo, Noemí, Daniela. El cuerpo lúteo es una capa de granulosa y de la teca interna. Correcto. Crece y se triplican, o sea, se triplica su tamaño, ¿va? Mira el tamaño alcanzado. Ajá, muy bien. O sea que esas células de la teca, esas células granulosas y de la teca interna, se transforman en células poliédricas, miren. Y fíjense que aquí, eosinófilas, o sea, bien como coloreaditas, porque tiene un pigmento amarillo que se llama luteína. Por eso es que la transformación de estas células se conoce con el nombre de luteinización. Luteinización, vamos a ver. Aquí está, mire, luteinización, correcto. Entonces, porque estas células triplican su tamaño, ¿verdad? Vaya, siga. Vaya, y después de eso, dan como células resultantes a las células luteínicas de la granulosa y células luteínicas tecales o de la teca interna. Pero fíjate, esa transformación se lleva a cabo por la acción hormonal. ¿Y qué hormona es la que se ve influenciada para que se dé este proceso de luteinización? La hormona. La hormona luteinizante, muy bien, luteinizante, ¿verdad? Entonces, este cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo lúteo o amarillo, ¿qué hormona es la que va a estar secretando ella? Estrógenos y progesterona, muy bien, bye. Si hay fecundación, ¿hasta cuánto tiempo puede estar el cuerpo lúteo amarillo? 14 días. Eso es cuando no hay fecundación. Cuando hay fecundación se puede permanecer hasta el tercer mes. Hasta el tercer mes, correcto. Y unos dicen hasta el cuarto mes. Entonces, como está sintetizando progesterona, ¿verdad? Entonces, puede estar hasta el tercer o cuarto mes. Bueno, después ya no. Y entonces, ¿quién asumió ese papel de sintetizar progesterona? Cuando él ya no lo está haciendo, cuando hay embarazo que está 3 o 4 meses, ¿Quién lo sustituye con esa función? Los cilios. No, estamos hablando, no. Mi pregunta es esta vez, vaya. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo está sintetizando progesterona, estamos bien. Entonces está manteniendo el embarazo. Entonces él va a estar ahí 3 meses, 4 meses, ¿verdad? Porque hay embarazo. Pero luego ya esa función ya no le toca a él realizarla, sino que a otra estructura. ¿Cuál es esa estructura?
No, no, es la placenta. Es la placenta, oye. Entonces, si hay embarazo, el cuerpo lúteo amarillo, dice, continúa su funcionamiento hasta el tercer mes de gestación. ¿Va? Tercer mes, cuarto mes, por ahí está él. ¿Va? Después, quien tiene esa función de sintetizar progesterona es la placenta. Él, mientras la placenta esté en desarrollo, lo hace él, ¿verdad? Pero cuando ya se le llegó el tercer mes, ¿verdad? Entonces ya esa función la va a retomar la placenta. Entonces, si hay embarazo, el cuerpo lúteo continúa su funcionamiento hasta el tercer mes de gestación y se llama cuerpo lúteo del embarazo. ¿Ah? Bueno, entonces, pero no hubo fecundación. Y entonces, ¿en qué se convirtió el cuerpo lúteo amarillo? Mire, en cuerpo albicans, mire. O sea, esa estructura que experimentó luteinización, que las células se volvieron bastante desarrolladas, triplicaron su tamaño y son las células de la granulosa y de la teca interna, ¿verdad? Se prepararon tanto para, claro, para que haya fecundación y así poder él mantener ese embarazo 3 meses, digámosle así, con la síntesis de progesterona. Pero si no hubo, entonces ese cuerpo lúteo amarillo, ¿verdad? Se forma ahí como una masita blanquecina, que es como tejido cicatrizal, mire, y recibe el nombre de cuerpo albicans. Ese es el cuerpo albicans. Entonces, todos estos son cuerpos albicans, ¿ves? De cada mes se forma un cuerpo albicans, cada mes. Entonces, el ovario, ¿verdad? Tiene muchas cicatrices, son cuerpos cicatrizales que reciben el nombre, un cuerpo albicans más grande, cuerpo albicans, todos estos son cuerpos albicans, ¿ves? Que está constituido por células de tejido conjuntivo dentro de una sustancia amorfa y alina, dice, ¿verdad? Entonces, cuerpos, mire cómo se escribe. Entonces, ¿qué es el cuerpo albicans? ¿Qué es el cuerpo albicans? Es una cicatriz blanquecina del cuerpo lúteo. Sí, correcto. O sea, es una involución del cuerpo lúteo amarillo, ¿verdad? Entonces, un tejido cicatrizal. De que les quede bien claro, ¿verdad? Que cuerpo lúteo amarillo, ¿qué es? Y cuerpo albicans, ¿qué es? ¿Verdad? O sea, que el cuerpo albicans se forma, ¿verdad? De la involución del cuerpo lúteo amarillo. Entonces, no confundir esta diapositiva, por ejemplo, con esta que está aquí, totalmente diferente, ¿verdad? Esta que está acá, ¿verdad? Es la involución del cuerpo lúteo amarillo. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciada, pero el cuerpo albicans solo se forma si no hay embarazo, ¿verdad? No, y aún, permítame, voy a irme acá. Habiendo embarazo siempre también se forma. Es que lo que pasa de que cuando hay embarazo, él va a estar funcionando 3 meses, ¿verdad? 4 meses. Luego va a degenerar, ¿verdad? Ya. Ajá, Mira, o sea, si hay cuando hay embarazo, el cuerpo lúteo continúa su funcionamiento hasta el tercer mes de gestación y se llama cuerpo lúteo del embarazo, pues, ¿verdad? Pero supuestamente ya si no hay embarazo, ¿verdad? Tiene que tener ahí, ya no se conoce como cuerpo albicans, porque cuerpo albicans es cuando no hubo embarazo, ¿verdad? Pero queda siempre un tejido cicatrizal, porque esto es el ovario. vaya. ¿Verdad? Pero cuerpo albicans nada más es la involución del cuerpo lúteo amarillo, pues. Es propiamente para eso. La involución del cuerpo lúteo amarillo es cuerpo albicans. Que va a desaparecer el otro, pero ¿por qué? Porque lo va a retomar la placenta, pues esa, pero ya estaría pues a nivel de útero, ¿verdad? Vaya, trompa uterina. Vamos a ver trompa uterina.
Vaya, las trompas uterinas son Ajá. órganos pares que se extienden del ovario al útero como un repliegue peritoneal, bueno, en un repliegue peritoneal, y se dividen tanto macroscópicamente como histológicamente. Macroscópicamente se dividen en 4 regiones, que tenemos el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina, también llamada intramural. Muy bien. Y histológicamente están compuestas de mucosa, muscular y serosa. Se dice que la serosa es la capa más externa y en ella encontramos mesotelio y La tejido serosa. conjuntivo. Ajá, sí. La, Vale, muscula- muy bien. Sí, siga. la Sí, siga. muscular es una capa circular bastante gruesa, dice que está externa, y una longitudinal que es más delgada. Y por último, la mucosa tiene pliegues longitudinales que son delgados y se proyectan hacia la luz de las trompas. Sí. Aquí hay algo bien importante y es una influencia que hacen las hormonas ováricas. Ajá. Una influencia que hacen estas hormonas ováricas. El epitelio, ¿qué epitelio es? Me habían dicho. El epitelio de la trompa Mesotelio con simple, tejido conjuntivo. es un epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas con y células secretoras. ciliadas, muy bien. Entonces, este epitelio es influenciado por las hormonas ováricas, ajá, que va a producir ciertos cambios. Por ejemplo, el aumento de tamaño del epitelio y desarrollo de los cilios, porque por la acción de quién es. Mire. Estrógenos. De los estrógenos, muy bien. Y el movimiento de los cilios es por la acción, aquí está, ¿ve? Y el movimiento de los cilios de la progesterona, de cabal. Entonces, vea, también estas hormonas modifican las contracciones de la musculatura de la tuba uterina. Como estamos hablando de la tuba uterina, ¿en cuál de estas 3 partes se da normalmente la fecundación? En la ampolla. En la ampolla, muy bien, en la ampolla. Esto ya lo pueden de memoria ustedes, ¿verdad? En la ampolla. Aquí se ve y puede ir saliendo. Ah, no, eso es que son cositas básicas y bien importantes, pues, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí son como las fases de la fecundación, esas cositas, aunque parecen sencillas, pero son importantes que las manejen. Aquí se puede ver mucho más bonito el epitelio, ¿ves? Que mire, se ve epitelio, mire cómo se le ven las celulitas alargadas, mire, entonces un epitelio cilíndrico simple y se le ve bien bonito los cilios, mire. Entonces, el aumento de tamaño del epitelio y el desarrollo de los cilios es influenciado por los estrógenos y el movimiento de estos cilios es influenciado por la progesterona. Ajá. Aquí se ve súper bonito, diferente a cómo se ve. Bueno, está más grandecito aquí, vean. Vaya, otro caso de aplicación. ¿Quién me lo va a leer? Yo. Vaya, pues. Que desde el inicio hubiéramos ido a hacer este laboratorio, clase práctica número 1, ¿verdad? Pero no, está bueno, sigan. Démosle. A doña María Cantizano de Parrales, de 30 años, cuando para consulta de control semestral en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con el ginecólogo, se le indica una citología cérvico-vaginal, frotis de Papa Nicolau. Leer el apartado citología cérvica exfoliativa en el cuadro 23.5 en la página 908. Vamos a ver. Siga y me responde las preguntas ahí. Sí, como, mire, hasta las páginas le dan, fíjense, imagínense que hasta las páginas le dan. Y si no, sus compañeros van a seguir, nos van a ayudar. Vaya, vamos a ver. ¿Qué células de la mucosa vaginal secretan el glucógeno bajo la estimulación de los estrógenos? Ajá. ¿Qué células de la mucosa vaginal secretan el glucógeno bajo la estimulación de los estrógenos? Son las células epiteliales, ¿verdad que sí? Son las células epiteliales, correcto. Lo almacenan y lo sintetizan. Exactamente. ¿Cuál es el origen del líquido? ¿Cuál es el origen del líquido secreción vaginal?
Se originan de las glándulas vestibulares menores y de las cervicales. Muy bien. Y la otra pregunta que dice, ¿a qué se debe el pH ácido de la vagina y cuál es su importancia desde el punto de vista inmunológico? Imagine qué bonito esto. ¿De cuánto es el pH? Es un pH ácido, fíjense. Aproximadamente. ¿De cuánto? De 4. 4, muy bien. Es un pH de 4. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es una defensa natural contra el crecimiento de bacterias. O sea que este órgano realmente él trata, ¿verdad? De con ese pH, pues, mantenerse alejado de crecimiento de bacterias. Y ahora, ¿qué cambios se producen en la mucosa vaginal desde la menopausia? Ya cuando uno ya está así como yo, vamos a ver. O climaterio. Debido a que no existe ovulación ni la fase proliferativa, lo que va a pasar es que la mucosa de la vagina no experimenta cambios y las células basales no experimentan crecimiento de cúbicas a cilíndricas y por lo tanto no aumenta el espesor de la mucosa. Ajá, cada vez se va adelgazando más, pierde elasticidad, pierde humectación, ¿verdad? Entonces, está propensa a infecciones también por la ausencia de ácido láctico. Así es que, muy bien. Vamos a hablar del útero. Mire qué bonito el útero. ¿Quién me habla del útero? Y lo que está aquí, vamos a ver. Vamos a ver, útero. Ajá. Ajá. De pera. De pera, sí. Piriforme. Sí. Ajá. Muy bien. Y la trompas de falopio y vagina. Muy bien. Las partes. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí se pueden ver también estas 3 capas, mire. Entonces, esta sería, ¿verdad? La capa más interna, que sería el endometrio, la capa muscular, que sería el miometrio, y la capa más externa, que sería, pues, el perimetrio, ¿verdad? Muy bien. Vaya, vamos a hablar del endometrio, que está formado por un epitelio cilíndrico simple y por una gruesa capa de tejido conjuntivo que sería el estroma, ¿verdad? Y en ese estroma ustedes pueden ver una gran cantidad de glándulas tubulares simples que serían las endometriales. El endometrio se divide en 2 zonas. Dígame cuáles son las zonas del endometrio. Porque tiene una capa funcional y una capa basal. Pero la capa funcional tiene 2 capitas. O sea, ven ustedes Compacta y la esponjosa. Ajá, donde dice aquí A y donde dice B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la capa funcional? Que está formada por 2, la compacta y la esponjosa, ¿verdad? O sea, esa forma parte de la funcional. Y la capa basal, la letra C, ¿verdad? Muy bien. Esto que están viendo ustedes aquí ahorita, es una fase. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta diapositiva que ustedes están viendo ahí, esa es una fase del endometrio. Porque ya van a ver otra fase también que no la van a ver así. Ya vamos. Ya, la que está lista para recibir a ese nuevo ser. Mire cómo está esto lleno de glándulas y mire el grosor que tiene. ¿Ve? Entonces le quería mostrar la folicular y no, no es tan gruesa, pues es más delgada. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Vale, la irrigación vamos a ver del endometrio. Vamos a ver la irrigación del endometrio. Ajá. Vamos a ver la irrigación para que vean eso, la irrigación de los vasos sanguíneos a nivel del útero, para comprender esos cambios cíclicos que están llevando a cabo ahí.
Mire, estas son ramas. Hay muchas ramas de las arterias uterinas. Mire, sigamos. Estas van a penetrar, miren a qué nivel, las arterias uterinas, a nivel del miometrio. Muy bien. Entonces, sigamos, ¿verdad? Estas arterias van a dar origen a estas arterias que están aquí, miren, que se llaman arcuatas o también se llaman arciformes. Estas arterias arciformes o arcuatas van a fusionar con las del otro, con las del lado contrario, pues, de modo que van a estar en toda la circunferencia. Entonces, estas arterias arcuatas se van a fusionar con las del otro lado, digámosle así, ¿verdad? Y luego, de las arcuatas, las radiales, mire, aquí vamos, mire, las radiales. Permítanme, niños, que yo ya sé usar el puntero láser yo. Bye. Hoy sí, ¿verdad? Y este puntero láser se le puede cambiar color. Creo que no. Es que como que vi aquí algo, espérense. Si no le puedo dar azul, vea. Pues no, vean. Intente. Intente. Y si me salgo, vamos a ver. Pero me quedó bien chiquito. ¿Lo ven? No. No. Pues no. Pues sí se volvió pluma. Pues solo es rojo, mire. Y yo, porque como esto es rojo, pues, ¿verdad? Entonces, se alcanza a ver, vea. Entonces, de las arcuatas o arciformes, fíjense bien, se forman estas arterias radiales, mire. Fíjense a dónde están estas arterias radiales. Entre la unión del miometrio con el endometrio, mire. Y las arterias radiales emiten estas ramitas rectas, mire, que aquí estamos a nivel de endometrio, mire. Estas ramitas rectas. Y luego, esas ramitas rectas, ustedes se fijan, irrigan como la parte más, la capa del endometrio que estaba más interna, pegadita al miometrio. ¿Cuál sería? La parte basal. Muy bien, la parte basal del endometrio. Entonces, esas arterias rectas dan origen a las arterias en espiral. Muy bien. Y estas arterias en espiral se ramifican para formar unas arteriolas. Muy bien. Y luego, esta sangre, ¿cómo es drenada? Después esta sangre, ¿cierto? En las arteriolas, ¿verdad? Que llevan la sangre a un abundante lecho capilar en la proporción superficial del endometrio. Pero y estos lechos capilares después incluyen a estas que están aquí, miren, que reciben el nombre de lagunas, que incluyen esos segmentos dilatados, que son esas lagunas. Y luego, esas lagunas forman parte del sistema venoso que va a drenar al endometrio. Vaya, otra persona que me lo diga todo esto que está aquí, la irrigación del útero. Arterias uterinas. Vamos a ver, Daniela. Solo con esta participación va a tener 10, Daniela. Vamos a ver. Y si aquí lo vamos a ir siguiendo, mire, ve. Ya lo dijimos. Bueno, primero ahí podemos ver en la imagen las arterias uterinas, vean. Estas, como usted nos decía, van a estar en la capa media del miometrio. Muy bien. Luego se van a formar las arterias arcuatas o arciformes, también se les puede llamar así. Y estas se van a anastomar con las del lado contrario. Se van a anastomosar o se van a fusionar, vea. Muy bien, con las del lado contrario. Y estas arterias van a dar a las arterias radiales. Que se dirigen al endometrio. Sí, pues, porque ya están entre, vea. Muy bien. Luego, justamente en la unión del miometrio y el endometrio, las arterias radiales van a emitir a las arterias rectas. Y estas también van a dar a las arterias en espiral. Y las arterias en espiral se van a ramificar en arteriolas. Arteriolas que llevan la sangre a un abundante lecho capilar, ¿verdad? Y luego, estos lechos capilares
Van a ir hacia las lagunas. Hacia las lagunas, ¿verdad? Ujú. Que forman parte del sistema venoso y van a, que es el sistema de drenaje, digámosle así, pues, del endometrio. Aquí están, mire, como la secuencia, ¿verdad? De esta irrigación del útero, miometrio y endometrio. Aquí estarían las dos capas también, ¿verdad? Vaya, no confundir, esto es ciclo ovárico y esto es ciclo menstrual. Esto se lleva a cabo en el ovario y esto se lleva a cabo en el útero. Entonces dice, desde la pubertad aproximadamente entre los 11 y 13 años hasta la menopausia, el endometrio experimenta cambios en un ciclo de 28 días bajo el control hormonal del ovario. Aunque con fines descriptivos el ciclo menstrual se divide en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? Menstrual, ¿verdad? Es que la fase menstrual es toda, es la que dura 28 días, ¿verdad? Entonces, después de una fase menstrual, va otra fase que se llama folicular o proliferativa. Y ya la otra es la secretora progestacional o luteínica, porque es la influenciada por esa hormona, ¿verdad? Entonces, aquí está listo, mire, para alojar. Aquí se lleva a cabo la ovulación a nivel del ovario, ¿verdad? Hubo fecundación y entonces miren en este momento cómo está el útero. Le está proporcionando un gran colchón, digámosle así, ¿verdad? Para que llegue pues a implantarse ese huevo o cigoto. Entonces, esa es una fase, ¿verdad? Donde el endometrio alcanza un gran grosor y también las glándulas alcanzan un mayor desarrollo. Entonces, le está proporcionando pues un buen nido, digámosle así. No hubo embarazo y de puro gusto se alistó el endometrio. Entonces, ¿qué vuelve a suceder? ¿Qué sucede? Porque se alistó. Se desprende el endometrio. Sí, entonces viene otra vez la menstruación, ¿verdad? Pasa la menstruación y comienza a regenerarse otra vez el endometrio a partir de la capa basal. Entonces, esto sucede todos los meses, o sea que todos los meses nuestro endometrio, nuestro útero, pues, ¿verdad? Se alista para recibir a ese nuevo ser, ¿verdad? Que se va a dar como ese huevo cigoto después de que haya una fecundación. Entonces, decía yo cuando estábamos con nuestros alumnos, entonces, no hubo fecundación, entonces el útero comienza a llorar. ¿Por qué comienza a llorar? Porque viene otra vez la menstruación. Llora por el flujo, ¿verdad? Pero hay que siga llorando, porque en ustedes ahorita que se espera unos 15 años, ¿verdad? O unos 12, vaya. Entonces, pero esto es todos los meses que está sucediendo. Tanto en el útero. Una pregunta. Sí. Vaya, en la ovulación es cuando el ovocito es expulsado, ¿verdad? Sí. ¿Y ese ovocito hacia dónde se dirige? ¿Qué va a pasar con ese ovocito expulsado? Si hay fecundación, hay problema. Usted dice si no hay fecundación. No, o sea... Si no hay fecundación. ¿Qué pasa con el ovocito expulsado? O sea, ¿hacia dónde se dirige? ¿O qué va a pasar con ese ovocito expulsado? Vaya, vamos a ver. ¿A dónde se expulsa ese ovocito? ¿A dónde se expulsa ese ovocito? ¿Cómo se llama este órgano? Vamos a ver la primera diapositiva. Permítanme. Vamos a ver aquí en la primera diapositiva. En el esquema que les dije que... Vaya. Ese. Vaya. Se expulsó el ovocito. Entonces, si hubo fecundación, ese ovocito, ¿qué estructuras hicieron que lo llevaran hasta la ampolla? Por medio de las fimbrias es que las pasa. Fimbrias, vaya. Pero si en el caso, pero aquí no va a haber fecundación, como dice su compañera. Y entonces, ¿qué va a hacer él? Sufre apoptosis.
No, sí, sufre regresión, pero ¿hacia dónde se va a ir? Dice. ¿Hacia dónde se va a ir? Dice, vamos a ver. Ajá. De aquí fue expulsado, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿A dónde se irá él? Creo que, no estoy segura, pero creo que iría a las trompas de falopio de el útero y sería expulsado con la menstruación. Con la menstruación, así es, muy bien, así es. Es expulsado con la menstruación. Ok. ¿Quién me contestó eso? Noemí fue. Esa Noemí, muy bien. Bueno, sigamos por donde íbamos. Aquí vamos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí están las dos fases, mire. Aquí están las dos fases, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva 12, 15, 12 es esta fase que está aquí, miren. Ay, no me gusta esto que esté así, pero ya estuvo. Vamos a ver esta fase folicular o proliferativa cuando ha pasado la menstruación y empieza a proliferar, pues, ese tejido, ¿verdad? Aquí estamos, miren. Entonces dice, es un corte de endometrio en la fase postmenstrual llamada proliferativa, estrogénica o folicular. Estas fases apréndanselas. O sea, aquí nada más reconocer la diapositiva, pues, ¿verdad? La otra fase, la 15-9, es la fase secretora, progestacional o luteínica. El endometrio crece hasta alcanzar un espesor de 6 a 7 milímetros. Mire, ¿verdad? O sea, no me van a confundir esta fase con esta, ¿ves? Si aquí empieza a desarrollarse a partir ¿de dónde? ¿De dónde se empieza a regenerar? Desde De la la capa basal. Sí, ajá. ¿Y esa capa basal a quién pertenece? ¿Al endometrio o al miometrio? Mío. Endometrio. Es ahí, Perdón, sí, me confundí. ¿verdad? Se desprende. El endometrio tiene dos capas, ¿verdad? Habíamos dicho la funcional y la basal. Ajá. Y la funcional tiene dos capas. Así es. Sí, no. La compacta y la esponjosa. Sí. Sí. Ajá, ¿vende? Es a partir de la capa basal del endometrio. ¿Ve? Miren cómo están las glándulas aquí, bien desarrolladas, sinuosas, o sea, es el aspecto, ¿verdad? Como aserradito que tiene. Aquí sí se ve glandular, pero no como se ve aquí. Entonces, no confundir estas dos diapositivas, que son dos fases diferentes, la proliferativa y la secretora. En la proliferativa se llama también así, mire, estrogénica o folicular. Y en la secretora progestacional o luteínica. Usted puede decir, yo cuando me preguntan el nombre de la fase solo pongo una. La cosa es que si le ponen de la fase luteínica, afirmamos lo siguiente. Ahí sí lo fregaron, vea. Porque ahí usted que tiene que, se llama de esas tres formas, ¿verdad? Muy bien. El miometrio, mire. El miometrio, ¿verdad? Que es una capa de músculo liso. ¿Y cómo se disponen sus fibras? Mire. Ya me lo había dicho una compañera de ustedes, que es longitudinal, tanto externa como interna, y la media es la circular, ¿verdad? Y que están separaditas ahí por tejido conjuntivo. Vamos a ver, ábreme alguien del perímetro, lo que está aquí, ¿ve? Del perímetro, vamos a ver. Va, eso, es la parte más externa, va, vamos a ver, el perímetro. Esa no sufre cambios para nadita, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá, vaya. Y del cuello uterino, ¿qué podemos decir? Es la costa sí. Muy bien. ¿Y de la membrana mucosa de aquí del cuello?
o endocérvico. ¿Cómo son las celulitas? Ajá. Muy bien. Y la porción del cuello que se proyecta hacia la vagina, ¿qué pasa con eso? Que ya el epitelio sería un epitelio plano estratificado, mire, no queratinizado, ¿verdad? Y que esa mucosa descansa sobre el miometrio, ¿verdad? Entonces, o sea que aquí serían como dos tipos de epitelio, el cilíndrico en la parte de cabal del endocérvico, pero ya cuando esa partecita ya se proyecta a la vagina, ya cambia, ¿verdad? A un epitelio plano estratificado no queratinizado. Importante la vagina. Vamos a ver la vagina. Mario César. Jocelyn. Si lo que quiero es que me lean, fíjense, vamos a ver. Vaya, siga, pues, vaya, vamos a ver. Ajá. Ajá. Correcto. ¿Y la mucosa? Ya habíamos dicho, ajá, la mucosa. ¿Cómo es el epitelio de la mucosa? Es epitelio plano estratificado. Ajá, no queratinizado. Muy bien. ¿Y la muscular? Ajá. Sí, como en el inicio, ¿verdad? Va. Mire, este es un corte de vagina. Mire. Entonces tiene un epitelio, ajá, plano, estratificado, no queratinizado. Y tiene una gruesa capa muscular. Tiene una lámina, tiene que tener una lámina propia, pues, y una gruesa capa muscular. Mire, que ya me dijeron ustedes, más que todo, la gruesa es la externa, que sería de posición longitudinal. Ajá. Entonces, la capa circular, ¿verdad? La longitudinal, este es un vaso sanguíneo, mire. En esta diapositiva que está aquí, 15-14, voy a ver. No le describen este vaso sanguíneo en la 15-14. Tienen por ahí porque imagínate que los pregunten en el examen, no lo vi, van a decir. La 15-14, esa diapositiva. No. Dice, ya lo encontré, dice, es un corte de la pared vaginal. En esta reconozca la mucosa, la cual presenta un epitelio plastificado no queratinizado, que sufre modificación bajo la influencia hormonal. Uno de los principales es un engrosamiento y una cornificación, sí que sufre cambios, ¿verdad? Más que todo en la menopausia. Observe que la lámina propia está constituida por tejido conjuntivo, ubique la capa muscular adyacente, la cual está formada por una capa circular interna y una... No dice. Como no, al final lo dice. Después donde dice gruesa capa longitudinal externa, muscular lisa, y después dice note la presencia de algunos vasos sanguíneos. Muy bien, ya ve, mire, ya hasta me he dicho Aragana, yo hasta ahí había llegado hasta músculo liso y no quise leer. Note la presencia de algunos vasos sanguíneos. Así dice, muy bien. Este es un vaso sanguíneo, mire. Este es un vaso sanguíneo. Dice vaso. Este es otro, mire, ves muy bien. Ajá. Fíjese que no puedo decir que esta es arteria, pero es que no le veo la luz tan redondita, mire. Pero sí veo una capa muscular gruesa aquí alrededor. ¿Verdad que sí? ¿O será que tengo ojos de muy buena voluntad? Cuando veíamos el microscopio, es que no veo nada, me decían los alumnos, es que véalo con ojos de buena voluntad. Y ya, sí es cierto, ya le vi las características. Entonces, como que está fuera una arteria, está por una vena. Muy bien. Pareciera que es arteria, porque está bien redondita. ¿Sí? Ajá. Está redondita. Mantiene. Por eso, está redondita. Está redondita, pero la luz no se la veo tan redondita, fíjese. Se la veo un poco... Pero la forma, una arteria y una vena, mire. Es en cuanto a la vagina, muy bien. Vamos a ver en cuanto a la glándula mamaria. La glándula mamaria es tan bonita. Aquí me quiere hablar de la glándula, pero permítanme que ya me pasé aquí. Ajá.
Las glándulas mamarias, fíjense, son glándulas sudoríparas modificadas. Entonces siempre tienen su origen a nivel del ectodermo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo está formada una glándula mamaria? Consta de 15 a 20 lóbulos y Ajá. cada uno es independiente. Ajá. Cada lóbulo está rodeado por tejido conjuntivo interlobular y contiene adipocitos, grasa. Mire cuántos adipocitos tiene la glándula mamaria. Mire, está llena de grasa. adipocitos. Mire. Ajá. Emite tabiques que dividen cada lóbulo en lobulillos y son los tabiques interlobulares. Vale, este es como cuando nosotros veíamos ¿se acuerdan que cuando veíamos el hígado? Entonces, este es un corte de glándula mamaria, ¿verdad? Este es un tejido, el que está aquí, por ejemplo, está entre los lobulillos. Entonces, aquí tenemos nosotros tejido conjuntivo en un lobulillo que sería intralobular, ¿ya? Porque todo esto que está acá, fíjense bien, son unidades glandulares. O sea, es parénquima. Es parénquima, ¿verdad? Es parénquima. Entonces, si es parénquima, es tejido epitelial. Tejido epitelial. Y ese tejido epitelial, ¿cómo es ese epitelio? O sea, ¿cómo ustedes clasifican ese epitelio? Ajá, es un epitelio cúbico bajo, ¿verdad? Entonces, hay tejido que está entre esas unidades glandulares, que es el tejido conjuntivo intra, o sea, dentro del mismo lobulillo. Y hay entre los lobulillos. Este es un lobulillo, este es otro lobulillo, y aquí está un conducto, mire, interlobular. O sea, no se confunden ustedes, ¿verdad? Intralobular es dentro del lobulillo. Interlobular entre dos lobulillos, digámosle así. Entonces, este tabique que tiene este conducto, como está entre dos lobulillos, entonces, ¿cómo se llama este tabique de tejido conjuntivo? Interlobular. Correcto. Interlobular. Y el tabique de tejido conjuntivo que está, o sea, dentro del mismo lobulillo. Interlobular. No, intra. Sí, intra, dentro, acuérdense. Intra, dentro. Inter, entre dos. Inter. Entonces, aquí dice tejido conjuntivo intralobular. Interlobular. El inter, entre dos. Aquí ve. Aquí con todo y el conducto. Y el tejido conjuntivo intralobular entre los alvéolos. Entre los alvéolos. Porque aquí entre los alvéolos van a haber conductos intralobulares que van a desembocar en un interlobular. Y después, de primero el intra, luego el inter, y luego ¿hacia dónde va a ir? Ellos dos van a formar el conducto lactífero. Vale. Las unidades glandulares, ¿verdad? Ahí van a estar los conductos intralobulares que van a desembocar en ¿ves? Que está en rojito aquí, ¿ves? Que sería el interlobular. Estos se van a unir para formar un solo conducto excretor para cada lóbulo, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar ese conducto? Lactífero o galactóforo. ¿Y ese es dónde se va a encontrar? Vamos a ver, irnos antes. ¿A dónde se va a encontrar ese? Mira aquí. En el pezón, ¿verdad? Ajá, en el pezón. Muy bien, ahí se va a encontrar. No tienen dónde perderse. Primero es intra, luego es intra. Otra cosa. Miren cómo ven los adipocitos aquí. Los adipocitos. Otra cosa importante aquí son unas celulitas que están entre los alvéolos. Y esas celulitas reciben el nombre de células mioepiteliales. Ajá. ¿Y por qué son importantes estas células mioepiteliales? Porque se contraen
porque ellas se contraen y una vez que se contraen, sirven para la eyección de la leche. Ajá, de la leche, ¿verdad? La secreción. Por la influencia hormonal. Oxitocina, por influencia hormonal, así es, ¿verdad? La secreción liberada en los primeros días después del parto, ¿cómo se le llama a esa secreción? Me acuerdo que esta fue una pregunta de un examen del año pasado. Leche materna. No, leche materna, sí es cierto que es leche materna. Yo les pregunto, la primera secreción que se libera, o sea, los primeritos días, ajá, ¿cómo se llama? Calostro. Eso, así se le llama. Calostro. Mire, ¿quién es usted? Carla. Carla, tiene un buen humor, ya veo yo. Hubiéramos gozado en lo presencial, Carla. Sí. Muy bien. A calostro, sí, leche materna siempre, ¿verdad? Pero las primeritas secreciones es el calostro. Fíjense que esta secreción es una secreción diferente a la normal, a la leche materna, pues, porque es amarillenta, bien alcalina. Y se dice que es rica en vitamina A, tiene muchas proteínas, ¿verdad? Así es que eso es lo que aprovecha un recién nacido, el calostro. Y realmente la lactancia materna es el mejor regalo que una madre le puede dar a su hijo. Bueno, estamos con otro caso de aplicación. Vaya, vamos a ver, Carla. Vaya, dice, doña Hipólita de Rico durante el baño, al pasar su mano sobre el pecho derecho, detectó un abultamiento que anteriormente no había percibido. Visto a su ginecólogo, quien le indicó una mamografía y biopsia de la tumoración, resultado de un cáncer de mama, por lo que le intervino con mastectomía y resección de ganglios linfáticos axilares. O sea que le quitó su seno, ¿verdad? Y también le quitó algunos ganglios axilares linfáticos por la irrigación, ¿verdad? Linfática. Sí, porque en macro vimos que habían varios ganglios linfáticos a nivel del tórax. A la axila, llenísima. La axila, claro. Eso es lo que pasa cuando a las mujeres les pueden quitar las dos mamas, digámosle así. Pero si en ese ganglio linfático están unas celulitas de esas, híjole, con los años vuelve otra vez. Y ya, como el cáncer primario fue el de mama, ¿verdad? Pero ya después ya es otro que el de hueso. Se esparza el hígado también. Exacto, el de hígado. Sigamos. Muy bien. Entonces dice, ¿en cuál de los componentes del tejido mamario se origina comúnmente este tipo de cáncer? Vamos a ver. En los tejidos de las glándulas mamarias tuboalveolares. Sí, ¿quién otro me ha investigado algo más? ¿En cuál de los componentes del tejido mamario? Lo que me he dicho ahí es cierto, pero muchas veces es a nivel de conductos, ¿verdad? Porque es importante analizar los ganglios linfáticos axilares en pacientes a los que se le extrae un tumor canceroso de la mama, por la metástasis, ¿verdad? Ajá, vamos a ver qué me va a decir. Así es, así es. Ahí por ahí pasa. Ahora dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama? Muchas veces son genéticos, pero también hormonal, muy bien, es hormonal, ¿verdad? Muy bien, así es. Vaya, vamos a hablar de la fecundación. Miren qué bonito la fecundación. Es el fenómeno biológico en el cual el espermatozoide y el óvulo se unen para formar ese huevo cigoto, que es la célula a partir de la cual se inicia el desarrollo embrionario y se lleva a cabo en la ampolla de la trompa uterina. El promedio de vida del ovocito es de 24 horas y el espermatozoide puede pasar, fíjese bien, en el tracto genital femenino hasta 5 días. Miren que usted puede decir, si no estoy ovulo tal fecha, pues, ¿verdad? Y toma mal unas cuentas por ahí y él puede estar ahí en el tracto genital femenino hasta 5 días.
Cuando llegue el momento de la ovulación, rumbum, él puede fecundar, ¿verdad? Entonces, porque el espermatozoide tiene mucho más promedio de vida, ¿verdad? El ovocito cuando sale del ovario está en la metafase de la segunda división meiótica. El ovocito está envuelto por la membrana pelúcida y rodeada por células de la corona radiada. Y estas células de la corona radiada, ¿cómo están formadas? Las células de la corona radiada, ¿cómo están formadas? Por célula de la granulosa. Muy bien, por células de la granulosa, así es. Los espermatozoides se desplazan desde la vagina hasta el sitio de la fecundación. Normalmente son unos 350 millones de espermatozoides los que se liberan en una eyaculación, pero solo uno es necesario, fíjense bien qué desperdicio, para que se lleve a cabo la fecundación. Nosotros somos el resultado del espermatozoide más vivo, claro que sí. Para que se realice la fecundación, el espermatozoide debe experimentar 2 procesos. O sea que fíjense que somos tan selectivas las mujeres, ¿verdad? Que no crean ustedes que ya de ese gran montón, millones que se depositaron y uno ya estuvo. No. A él, antes de fecundarnos, se manda, no, un momentito, te vas a ir a capacitar. Y a otro proceso que se llama reacción acrosómica. Entonces, ¿en qué consiste la capacitación? Dice que es... Muy bien. Y si yo le pregunto, ¿en qué lugar, a dónde se lleva a cabo la capacitación del espermatozoide? En el tracto genital femenino. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver, hoy sí. Dice que es un periodo de acondicionamiento donde dura acerca de 7 horas y sin él los espermatozoides no pueden fecundar esto. Ajá, si es que es una de los procesos que tiene que seguir antes de poder fecundar. Entonces, es un periodo de acondicionamiento y se lleva a cabo en el tracto genital femenino. Dura aproximadamente 7 horas. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Ajá, en la interacción epitelial entre el espermatozoide y la mucosa de la trompa uterina, ¿verdad? Entonces, se están como conociendo, no me vayan a poner en un examen, están conociendo, no, están interactuando, están interactuando esas partes, ¿verdad? Epiteliales del espermatozoide con la mucosa de la trompa. Miren qué bonito. ¿En qué consiste la reacción acrosómica? ¿A dónde se lleva a cabo la reacción acrosómica? En la zona pelúcida. En la zona pelúcida, ¿verdad? Y ahí hay una liberación de unas enzimas, ¿verdad que sí? Sí, porque con eso culmina, digámoslo así, con la liberación de enzimas. Pero ¿cuáles son las enzimas necesarias para penetrar esa zona pelúcida? Acrosina y tripsina. La acrosina y la tripsina, muy bien. Entonces, mientras no se dé esa reacción acrosómica, no podría penetrar la zona pelúcida. Vamos a ver aquí. Vale, mire, esta es la zona pelúcida, ¿verdad? Esta es la zona pelúcida y esta es la corona radiada, mire. Entonces, en el proceso de fecundación, cuando el espermatozoide entra en contacto con el ovocito, la membrana plasmática que envuelve la cabeza del espermatozoide se fusiona con la del ovocito. La cabeza y la cola del espermatozoide ingresan al citoplasma del ovocito. Una vez ocurre esto, el ovocito completa la segunda división meiótica. Si no hay fecundación meiótica, no se completa la segunda división, ¿verdad? Entonces, en la fecundación, el que entra, pueden llegar muchos alrededor, ¿verdad? De la corona radiada, de la zona pelúcida, pero solo uno, pues, va a lograr fecundar al ovocito. ¿Cómo se llama la fase 1 de la fecundación? Vaya, estas fases se las van a aprender. Penetración de la corona radiada. ¿Cómo se llama la fase 2 de la fecundación?
Y aquí se van viendo, mire, ve, la corona radiada, de la zona pelúcida. ¿Y la fase 3 cuál sería? Y del ovocito, muy bien. El núcleo del óvulo maduro recibe el nombre de pronúcleo femenino. Cuando el espermatozoide se acerca a esta, su cola se desprende y sufre degeneración, pero la cabeza se agranda y forma el pronúcleo masculino. Luego ambos pronúcleos contienen el material genético de nuestros padres, ¿verdad? Y forman pues el huevo cigoto. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? El restablecimiento del número diploide de cromosoma, determinación del sexo del individuo, porque es aquí donde se da, pues, ¿verdad? El sexo del individuo, ¿verdad? Y el hombre lo determina. El cigoto es transportado a través de la trompa uterina por los movimientos musculares y ciliares de la pared de este órgano y al término de la primera semana inicia su implantación en el útero. Entonces aquí se ve cómo se lleva a cabo la fecundación realmente en esta parte de la trompa uterina que sería pues la ampolla, ¿verdad? Una vez que se da la implantación es aquí. Esta es la fecundación. Esta es la fecundación. Y una vez que se da la fecundación, ya se forme el nuevo ser, empiezan las divisiones celulares. Mire, empiezan las divisiones celulares. ¿Cómo se le llama a este estadio? Etapa bicelular. Muy bien. ¿A esta? Mórula. Mórula. ¿Qué le pasó a esta mórula aquí? Ajá. Sufrió segmentación. No, es que la segmentación es esto. O sea, la segmentación es... Compactación. Ajá. Sí, la compactación es cuando están uniditas las células y se permanecen unidas por uniones celulares, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de pasar de 2 células a 4, a 8, esa es la segmentación. Y cada una de estas celulitas recibe el nombre de blastómeras. Blastocito. No, blastocito es todo. Blastocele. Vale, es la cavidad. Es la cavidad. Vale. Esta es el blastocito. Vale. Esta es la mórula. En esa mórula comenzó a penetrar líquido de la cavidad uterina y cuando comenzó a entrar líquido de la cavidad uterina, se formó esta cavidad que se llama blastocele. Entonces las celulitas se fueron para un polo que sería el embrioblasto y este es el trofoblasto, ¿se acuerdan? Porque esta mórula, mire, en un momento es un macizo celular, un montón de celulitas, ¿ves? Que reciben cada una de ellas el nombre de blastómeras. Entonces comenzó a penetrar líquido de la cavidad uterina, se formó el blastocele, el embrioblasto y el trofoblasto. Y luego que se experimentó pues la implantación O sea que toda esta, fíjense bien, es la primera semana del desarrollo. La primera semana se inicia con la fecundación, ¿verdad? Y termina con la implantación, sí. Implantación, muy bien. Vamos a ver, ¿a qué se le denomina embarazo ectópico? ¿En qué sitios pueden darse estos embarazos? Embarazo ectópico se le llama básicamente a cuando hay una implantación y que esta implantación no ocurra en el útero. Así es. Exactamente, y puede ocurrir en varios sitios, por ejemplo en la cavidad abdominal, en los ovarios, en las trompas uterinas, también el 95% tiene lugar en las trompas uterinas y que mayormente en la ampolla, pero generalmente yo también he escuchado casos bien extremos de otros sitios que no los menciona Ross, pero que también, pues sí, se puede desarrollar ahí. Y la pregunta te dice cuáles pueden ser las consecuencias de los embarazos ectópicos y pues lo que dice acá es que pueden provocar rupturas en las trompas uterinas u otros sitios de implantación. También puede provocar hemorragia y causar muerte materna. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Cabal, sí, así es. O sea, aunque suene extremo, ¿verdad? Sí. Pero pues
puede suceder. Muy bien. Pero, Vaya, ¿verdad miren. que generalmente los embarazos ectópicos no llegan como a término, verdad? No, jamás. Ajá, jamás llegan a término. Jamás llegan a término, ¿verdad? Vaya, placentación. Vamos a hablar de la placentación. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la placentación? Bueno, veamos esto que está aquí ahorita, ¿verdad? Porque son las estructuras del blastocitos que me van a llevar pues a formar la placenta, pues, ¿verdad? Vaya, miren, todo este es el blastocisto, ¿verdad? Que está formado por el embrioblasto y este sería el trofoblasto. Y esta es la cavidad del blastocisto. ¿Cuántas partes tiene un blastocisto? Tiene 3. Embrioblasto, trofoblasto y la cavidad o blastocele. Vaya, mire el blastocito cada vez trata más de introducirse, ¿verdad? En el estroma uterino. Está introduciendo en el estroma uterino, ¿verdad? Y vamos a ver que esto es en la primera semana del desarrollo. ¿Cuáles son los cambios que experimenta, por ejemplo, el embrioblasto? Vamos a ver. ¿Cuáles son los cambios que experimenta el embrioblasto? ¿Cuáles son los cambios que experimenta el embrioblasto? Ajá. Hola. ¿El embrioblasto da origen al disco germinativo? ¿Estoy ahí? Bilaminar. Bilaminar, que está formado por el epiblasto Y el por hipoblasto. el hipoblasto. Muy bien, mire, el epiblasto en azulito, el hipoblasto en amarillito, pero luego, ¿de dónde se va a formar la placenta? Porque de esto se va a formar el embrión, ¿verdad? Del disco germinativo bilaminar viene todito los tejidos y órganos de nosotros, pues. ¿Y la placenta? ¿De dónde se origina la placenta? Ajá. Del trofoblasto, muy bien. Entonces, los cambios en el trofoblasto, al igual que el embrioblasto, mire, tiene 2 capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Mire, este es el citotrofoblasto, este es el sincitiotrofoblasto, pero este es un periodo más antes, ¿verdad? Citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. En el sincitiotrofoblasto ustedes pueden ver unos espacios que reciben el nombre de lagunas trofoblásticas. Y es que estos espacios se van a poner en contacto, fíjense bien, con los sinusoides maternos. Y una vez que se da el contacto de las lagunas con los sinusoides maternos, empieza la circulación útero-placentaria. Útero. ¿Y cómo se llama esta nueva capa que está aquí de células? Que luego se van cavitando y se forma un solo espacio. Ajá, ¿cómo se llama ese? ¿Celoma? Mesodermo esplanopleúrico. Lo que pasa es que la cavidad ahí, fíjense, vamos a ver aquí, miren. Si ustedes se fijan, vamos a ir como una secuencia. Este es el hipoblasto, miren. Estas celulitas del hipoblasto van a dar origen a esta membrana que está aquí en amarillito, que es la membrana de Heuser. Entre la membrana de Heuser y el citotrofoblasto, este es el cito y este es el sincito. Mire cómo se escribe, citotrofoblasto. Y esto es el citotrofoblasto, es este, y este es el sincitotrofoblasto. Entonces, entre la membrana de Heuser, que es esta que está acá, y el sincitotrofoblasto, se forma otra nueva población celular, que es esta que está acá, que esta que está entre la membrana de Heuser y el citotrofoblasto. Entonces, esta cada vez se va a ir cavitando más, y van a formar una sola cavidad, que sería la cavidad extraembrionaria. Pero antes de que se forme esa cavidad, una parte de esa población
se va a adosar a la membrana de Heuser, digámosle así, y otra al cito. Entonces, la que se adosa al cito recibe el nombre de mesodermo somatopleurico extraembrionario. Y la que se adosa a la membrana de Heuser, mesodermo esplanopleurico extraembrionario. O sea, acuérdense, es planología, el desarrollo de estudio de vísceras. Es las vísceras donde las ando, adentro, somato, afuera. Entonces, esa hoja es planopleurica, va a estar adentro para ubicarme. Y la somatopleurica va a estar afuera en cuanto a dirección, pues. La esplánica adentro, la somato afuera, ¿verdad? Entonces, en el epiblasto, que es este que está acá, se va a formar otra cavidad. Esa cavidad que la va a estar delimitando estas celulitas que están acá, que se llaman amnioblastos. Esta cavidad que está acá en blanquito es la cavidad amniótica que está entre el epiblasto y los amnioblastos. Miren. Esa es la cavidad amniótica, ¿verdad? Porque acuérdense que de aquí se va a desarrollar, se va a formar el embrión y de todo esto que está acá se va a desarrollar la placenta, ¿verdad? Y cada vez esto se va a ir introduciendo más y más al estroma, pues, uterino. Aquí igual pueden ver ustedes el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, la circulación uteroplacentaria, mire. El saco vitelino. Ajá, ¿cuál saco vitelino sería este? Ajá, muy bien. Pero verá, se forma otro saco vitelino. Sí, ¿verdad? Es secundario. O sea que cuando ya se desarrollan, ¿verdad? Que las esplanoppleuras se unen en la línea media para incorporar el saco vitelino secundario, ya ese es secundario, ya no es primario, porque el secundario se va a formar dentro del primario. O sea, siempre el hipoblasto va a dar origen a otra generación celular, se van a formar acá adentro y el primario quedó como un quiste exocelómico, ya queda como relegadito por ahí. Estas son vellosidades, miren. Entonces, hay vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. ¿Cuándo una vellosidad es primaria? Cuando solo está formada por el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Es una vellosidad primaria. Cuando esa vellosidad primaria ya tiene un núcleo mesodérmico, es una vellosidad secundaria. Y cuando de ese mesodermo ya se diferenciaron en vasos sanguíneos, es una vellosidad terciaria. O sea, todas estas son vellosidades. Por ejemplo, hago un corte aquí ahorita, digámosle así, aquí. ¿Qué tipo de vellosidad sería esta que estoy cortando acá? Donde ya se le ve tejido. Terciaria. Porque fíjense que ya la terciaria es cuando se desarrollan vasos sanguíneos, ¿verdad? Cuando se desarrollan vasos sanguíneos. Y fíjense que dentro de una vellosidad va a circular un tipo de sangre que pertenece a quién ese tipo de sangre. A la sangre materna. A la sangre materna. Bueno, permítame, todavía no vamos a ver eso, lo vamos a ver despuesito. Cuando ya vamos por la cama intervellosa. Esta es una vellosidad primaria. Miren cómo está formada. El centro, el núcleo, ¿qué es? ¿Cito o sin sitio? Cito. Cito. Ajá. Y la periferia es sin sitio. Muy bien. Vale. Tiene mesodermo, es una secundaria. Se desarrolla en vasos sanguíneos, es una terciaria. Vale. Dice, mesodermo del corión que reviste la cavidad coriónica se denomina placa coriónica. Las células del citotrofoblasto forman una membrana que se fija al endometrio, que es la coraza citotrofoblástica o capa citotrofoblástica externa. Vaya, mire, aquí vamos a observar nosotros que, claro, ya aquí hay un mayor desarrollo, digámosle, de esas estructuras, ¿verdad? Dice espacio intervelloso, mire. Vellosidades troncales
terciarias. ¿Qué son las estructuras que piensan encontrarle ustedes a estas vellosidades terciarias? ¿Cómo está formada una? No, pero no solo eso. O sea, si yo le pregunto cómo está formada una vellosidad terciaria, tienen que acordarse de esto que está acá. Ajá. Sí, pero decirme, sí todavía tiene una partecita ahí, mire, de sito y sin sitio, ¿verdad? En el mesodermo de esa vellosidad ya se diferenciaron los capilares sanguíneos. ¿Ah? O sea que ahí no solamente está el capilar sanguíneo, no que también tiene las estructuras que ya mencionamos, pues. Vale, entonces, estas son las vellosidades, mire. Y estas, ¿qué vasos sanguíneos son estas? Estas que están acá. ¿Qué vasos sanguíneos son estos? ¿De dónde vienen? Mire, pedículo de fijación. O sea, estamos hablando ¿de dónde? Del cordón umbilical. Y entonces, estas arterias que van, estos vasos que van acá, ¿cuáles serían? Los umbilicales Ajá, ¿y a quién pertenecen? de la placenta. ¿Al feto? ¿A la madre? Al feto. Ajá. Entonces, en el espacio intervelloso va a circular sangre que proviene de la madre. Ajá. Y adentro de las vellosidades va a circular sangre que proviene del feto. Sangre que este dibujito lo dice todo, ¿ves? Ajá, ese dibujito lo dice todo. La placenta está formada por el corión frondoso y la decidua basal. O sea que la placenta es esta que está acá. Entonces, el corión frondoso es esta parte que sostiene, digamos, todo lo que sería el cordón umbilical, ¿verdad? Y esta decidua basal es la que está más adosada al útero. Entonces, cuando veamos un corte de placenta nosotros, donde veamos esta capa que sería la decidua basal, esa es la cara materna. Y donde veamos nosotros ese corión frondoso, esa es la cara que pertenece pues al feto, porque la placenta tiene caras o superficie materna y fetal. Pero es bien fácil, cuando ustedes ven la placenta con el cordón umbilical, definitivamente esa va a ser la cara fetal, pues. Y donde ven así, esa decidua basal bien gruesa, que es altamente, está llena de glucógeno, digámosle así, y se ven los cotiledones, esa es la cara materna. ¿Cuántas deciduas se forman en un momento determinado, en el inicio? ¿Cuántas deciduas? 3. Está la decidua parietal, está la decidua basal, que forma parte del componente materno de la placenta, que es este, y está la decidua capsular. ¿Qué le pasa a la decidua capsular? La decidua capsular va a desaparecer. Va a desaparecer. Esta que está aquí, mira. Ubíquense en la decidua parietal, es esta. Esta es la decidua basal, que es la que forma parte de la cara materna de la placenta. Entonces la decidua capsular va a experimentar agresión porque se fusionó cuando fue creciendo, digámosle así, con la decidua parietal. Entonces esta sufrió regresión, la capsular, acuérdense. ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Y cuáles son las funciones del líquido amniótico? Algunas funciones del líquido amniótico. Ajá. Ajá. Aláneos, ajá, muy bien.
Vaya, fíjense que el líquido amniótico sirve como un amortiguador, vea, como un cojín, digámosle así, ¿verdad? Entonces, dice eh, que está como a la sacudida, claro que sí, porque no, si no, se adhiriera, fíjese, este es el amnios que está pegadito, ¿verdad? Y luego el corium. Entonces se adosaran estas membranas al feto, digámosle así. Entonces, todo esto sería el líquido amniótico. Entonces, esto no permite que estas membranas se adosen. ¿Cuáles son estas dos membranas que están acá? ¿Cómo se llaman esas dos membranas que están ahí? Que son las que se rompen en el momento de cuando ya se llega el día el alumbramiento. Ajá. ¿Cuáles son esas dos membranas que lo estoy señalando acá? Sería la membrana corioamniótica. Exactamente. Esa es la membrana corioamniótica. Entonces, esta es la cavidad amniótica, mire. ¿Y qué le pasó a la cavidad uterina? ¿Qué le pasó a la cavidad uterina? Dice que ese se oblitera. Ajá, mire, fue reemplazada, digámosle así, por la cavidad amniótica, mire. Ajá, experimentó obliteración, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Vaya, aquí estamos viendo nosotros un corte de placenta, mire. Entonces vamos a ubicar nosotros, ¿verdad? La cara fetal y la cara materna de la placenta. ¿Qué capa es esta? Esta que está bien gruesa aquí, mire. ¿Cómo se llama esta capa que está acá? Que les dije que pertenecía, es esta que está acá, mire. Pertenecía al lado materno de la placenta. Ajá. Decidua basal. Decidua basal, correcto. Entonces, estoy viendo aquí la cara materna de la placenta. Esta es la decidua basal. Son células deciduales que son ricas en glucógeno. Y esta que estoy viendo acá, aquí estoy viendo amnios, mire. Y aquí estoy viendo corium. O sea, amnios, corium. Y todas estas son las vellosidades, ¿verdad? Entonces, estos son capilares, mire. Esta es una pregunta. ¿De dónde proviene la sangre donde le estoy señalando? Ah, del feto. Y la que está por la cámara, esta es cámara intervellosa, entre las vellosidades. ¿A quién pertenece esta sangre? Ah, a la madre. Veamos si se puede ver mejor aquí. Ah, muy bien. Entonces, los cotiledones reciben sangre de arterias espirales que cruzan la placa decidual y entran a los espacios intervellosos y a muchas vellosidades con sangre oxigenada. Al disminuir la presión, la sangre fluye en la placa coriónica a la decidua y entra a las venas endometriales. O sea, aquí puedo ver yo la cámara intervellosa, digámosle ahí, entre las vellosidades, ¿verdad? Mire, ¿esto qué es? ¿Qué lado de la placenta es esta que estoy viendo aquí ahorita? La decidua basal. Ah, no, ¿qué cara de la? O sea, ¿es la cara de la madre o del feto? De la madre. De la madre. Y donde estoy viendo yo el cordón umbilical, esto pertenece al feto. Esta es la cara materna de la placenta. Y esta es la cara fetal de la placenta. Esta es placenta. Voy a ver si la tengo. Aquí está mejor. Vale. Entonces, esta es la decidua basal. Toda esta capa es bien gruesa, fíjense, súper gruesa. Entonces, esta es la cara materna y esta es la cara fetal. Este es el amnios, mire. Y este es el corium, aquí están los vasos coriónicos. Entonces, estas dos capitas, vea, son las que envuelven, digámosle así, al feto y este es el cordón umbilical. Esto está pegado al útero. Aquí ve el feto y aquí estaría el cuerpo del útero, pues. ¿Se entiende esto? Es como que yo lo estoy viendo. Ajá. Donde tengo el cordón umbilical es esto, ¿verdad? Donde veo el amnios, veo el corium, los vasos coriónicos, ¿verdad? Y todavía mejor aquí, veo el cordón umbilical. Entonces, esta va a ser la cara fetal de la
de la placenta. Y donde veo decidua basal, esa va a ser la cara materna de la placenta, la que está pegadita aquí al útero, pues. La cara materna, la placenta término tiene forma discoide con un diámetro de 15 a 25 centímetros, 3 de grosor y un peso aproximado de 500 a 600 gramos. Se expulsa 30 minutos después del parto, ¿verdad? Entonces, y como está llena de cotiledones, los cotiledones pueden ser de 15 a 20 cotiledones cubiertos de decidua basal. Los tabiques deciduales producen surcos entre los cotiledones. Supuestamente esto es teoría, ¿verdad? Que se expulsa a los 30 minutos después del parto. En mi experiencia, con 3 hijos, la placenta se expulsa casi despuesito de que se lleva a cabo cuando del parto, ¿verdad? Es rápido. Y sí, hay que hacer una exploración exhaustiva para ver que a la mujer no le quede ningún pedazo de membrana, ni amnios, ni corium, ni cotiledón, ¿verdad? Entonces hay que fijarse a que la placenta venga completita y un pedazo de membrana si es peligroso que pueda quedarse adherido a las paredes del útero, ¿verdad? Pero ustedes tendrán sus prácticas y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Esa exploración exhaustiva a una mujer siempre tienen que hacérsela. Vaya, ¿quién me explica lo de los embarazos gemelares? ¿Cuántos tipos de gemelos se forman? Hay 2 tipos. Hay 2 tipos, los disigóticos y los monocigóticos. ¿En qué consisten los disigóticos? Estos gemelos disigóticos, miren cómo se pueden llamar también fraternos. Los disigóticos son espermatozoides diferentes, o sea, son diferentes sexos, y están desarrollando cada uno su propia placenta. Vale, fíjense que ellos dan la casualidad, ¿verdad? Pueden ser iguales también, 2 niñas o 2 niños, o hembra y varón, ¿verdad? O sea, ahí depende. La mujer ovuló 2. Y como hay de sobra espermatozoide, ¿veis? Bien felices uno y uno, pues, ¿verdad? Entonces, pues, genéticamente son diferentes, ¿verdad? Entonces, pueden implantarse en forma individual, ¿verdad? En forma individual, cada quien tiene su placenta, mire, su placenta, ¿verdad? Amnios, saco coriónico, o también pueden compartir la placenta, como se ve en este caso. En el caso de los monocigóticos, fíjense que estos gemelos, sí, genéticamente son idénticos. ¿Tendrán los mismos tipos de sangre? ¿El mismo tipo sanguíneo? Sí, porque dice que son genéticamente idénticos. Ajá, las huellas digitales. Ahí sí, no sé. ¿Y si son idénticos? Claro que sí. El mismo sexo, huellas digitales, grupo sanguíneo, son iguales, ¿verdad? Entonces, la separación más temprana, ¿cuándo ocurren estos gemelos? En los monocigóticos es En más el temprana la periodo bicelular, ¿verdad? Cuando aquí están formando aproximadamente las 2 células. Ahí está ocurriendo esa división. Llévatela. Ajá. ¿Qué más me pueden decir de los gemelos monocigóticos? También decía que en algunos casos, pero casos así aislados, casos raros, la separación ocurre en la segunda semana cuando ya se ha formado el disco germinativo. Y estos gemelos comparten la cavidad amniótica, el saco coriónico y la placenta. Muy bien. Y en este caso, en el caso más raro. Fue el que me dijo, ¿verdad? Sí. Ajá, en este me falta, ¿ves? Vamos a ver. Y en este caso, fíjense que estos gemelos, tienen la probabilidad
de nacer pegaditos, ya sea del cráneo, de la parte lumbar, de la parte abdominal. Entonces, cuando comparten órganos, ahí es el problema, ¿verdad? Porque hay gemelitos que comparten los hemisferios cerebrales, el hígado. Porque ustedes se fijan, comparten todo, miren, la cavidad amniótica, el saco coriónico. Ajá, entonces, en cambio, aquí están compartiendo la placenta, pero cada quien tiene su propio cavidad, pues, ¿verdad? Y saco. Aquí, estos son todavía mejor, ¿ves? Tienen su propia placenta, su propio saco, su propia cavidad, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, pero estos gemelos sí son los que tienen probabilidad de nacer pegaditos, se llaman, depende que estén unidos y así se reciben esos nombres. Lo estudiaron en el libro. Vamos a ver, Isaí, cuántos están pegaditos del cráneo, craneópagos, de la parte lumbar, pipópagos, cuando comparten así la parte abdominal, toracópagos. Toracópagos, sí. Ajá, y aquí es peligroso, ¿verdad? Que comparten el hígado, que comparten, entonces ahí es peligroso. Vamos a ver. Ejemplo de pregunta de complemento agrupado. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones son correctas en relación al útero y ciclo menstrual? El perimetrio experimenta cambios histológicos durante la fase secretora. Creo que falso. Sí, porque el perimetrio no experimenta cambios histológicos, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Vale. El miometrio, dice, está formado por 3 capas de músculo liso. Sí. ¿En qué dirección? ¿Quieren que lo volvamos a ver? Era longitudinal, si no mal recuerdo. Pero aquí dice, el miometrio está formado por 3 capas de músculo liso, dice. Cílica es circular, de forma medial y interna y externa son longitudinal. Muy bien, así es. Hoy dice, la capa basal del endometrio se desprende durante la menstruación. Yo creo que es incorrecta. Creo que era la funcional y la parte donde se desprendía. Vaya, otro por ahí, la capa basal del endometrio se desprende, dice, durante la... Verdadero. Es verdadero. Fanny, es verdadero. Isaí, es verdadero. Yo creo que la basal no se desprende. Desde ahí se comienza a generar. Ajá. Ajá, vale. El endometrio en fase secretora presenta abundantes glándulas. Esa es verdadera. Sí, es verdadera. Entonces, verdadera sería, vamos a ver. La A, la B y la D. No, el perímetro. La A no. Ah, no, perdón. ¿Verdad? Solo la B y la D. Sí, la B y la D. La B y la D, vea. No Veamos. No aparece ahí. No, pero no es una opción de respuesta. Fíjense que vamos a corregir esto nosotros. Leámosla bien. El perímetro experimenta cambios histológicos, nada. El perímetro no experimenta nada. Experimenta el endometrio, ¿verdad? El miometrio está formado por 3 capas de músculo liso, sí. Longitudinal, circular, longitudinal. ¿Verdad que sí? Sí. La capa basal del endometrio se desprende durante el endometrio. A partir de ahí se empieza a regenerar. El endometrio en fase secretoria presenta abundantes glándulas, sí. Muy bien. Entonces, sí no está. Muy bien, chicos. Permítanme, voy a dejar de grabar. Ahorita voy.